Muy buenas noches. El Congreso de Nuevo León designó hace apenas unos minutos como gobernador interino a Luis Enrique Orozco Suárez. Entre ministeriales y agentes de la Fuerza Civil, ministeriales que son más afines a PRI y PAN y elementos de la Fuerza Civil más afines a Movimiento Ciudadano, resguardando el recinto legislativo local. En una caótica sesión interrumpida por presuntos simpatizantes de Movimiento Ciudadano que entraron a la fuerza, eligieron a quien era vicefiscal del Ministerio Público Estatal entre 22 perfiles que tenían para definir quién sustituirá a Samuel García una vez que asuma esa licencia que solicitó ya hace varias semanas para dedicarse a la pre-campaña y luego a la campaña en Movimiento Ciudadano. Orozco estará al frente del Ejecutivo del Estado mientras Samuel García se va a ese proceso electoral. En menos de 24 horas hubo un encargado de despacho, Javier Luis Navarro. Después, un gobernador que regresó a su cargo, Samuel García. Y ahora un próximo gobernador a partir del próximo 2 de diciembre, Luis Enrique Orozco. 3 gobernadores, es el nuevo Nuevo León. Cualquier acto que hagan ahorita no van a poder cumplir las sentencias del juez, así que yo voy a esperar para ir a demandar el desacato, ir al incumplimiento al tribunal y seguir como hemos estado hasta ahorita. El PAN lleva 2-3 días pidiendo desaparición de poderes, generando inestabilidad. Y eso no le hace nada bien a Nuevo León. Entonces, que voten lo que quieran, yo estoy seguro que en tribunal les voy a ganar y que no pase a mayores lo que hubo ya en el Congreso. Ciudadano Luis Enrique Orozco Suárez, se le ha designado a usted como gobernador interino del Estado de Nuevo León por el periodo comprendido del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024. Por lo que para los efectos del artículo 193 de la Constitución Política Local, le pregunto, ¿protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Nuevo León y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador interino del Estado de Nuevo León que se le ha conferido? Si no lo hiciera así, que la nación y el Estado se lo demanden. Muchas felicidades. Y después de ese momento se fue a dar esta conferencia de prensa que aún sigue, está en el momento de preguntas y respuestas. Veamos lo que dice Luis Enrique Orozco. Bien, todos aquellos actos, planes, proyectos, programas que estén en ejecución o que estén por ejecutarse, por supuesto que el titular del Ejecutivo habrá de secundarlos. No habrá en absoluto una cacería de brujas para quienes hoy fungen como funcionarios en el gobierno del Estado de Nuevo León. La principal visión con la que asumo el cargo es garantizar la paz, garantizar el respeto entre instituciones, la concordia, y eso en absoluto guarda relación con una cacería de brujas. Por supuesto que se descarta. ¿Qué va a hacer en caso de que Samuel García no quiera dialogar con usted? Por ejemplo, no quiso dar atención a medios en este momento. ¿Qué va a hacer? Insisto, tengo una relación no de hoy. Hace 2 años que el doctor Samuel García ejerce el cargo de gobernador constitucional y durante esos 2 años he tenido una magnífica relación de respeto con él. Ustedes saben que el doctor Samuel García pública y reiteradamente ha hecho comentarios positivos de su servidor cuando fungía como vicefiscal. Saben también que él públicamente expresó su intención de mi designación como fiscal general como condición para terminar todos los conflictos políticos e incluso aseguró que él desistiría de todas aquellas acciones y controversias promovidas si yo era designado como titular de la Fiscalía General. Esto habla, creo, de un respeto y un reconocimiento que en su oportunidad el doctor Samuel García hizo de mi persona, que le es recíproco, un respeto
que yo también le guardo al doctor, y creo que habrá de evocarse ese respeto y esa cordialidad mutua como condición ineludible para la transición del Poder Ejecutivo que sucederá este fin de semana. ¿Perdón? ¿Cree que él acepte su gobernatura? El doctor Samuel, como su servidor, es un hombre de leyes, conoce el derecho, como yo también lo conozco. Creo que habrá de reinar el diálogo. Yo he dialogado institucionalmente con él, he dialogado en privado con él. Sé que habrá de existir respeto mutuo. De mi parte garantizo un respeto que siempre le he guardado y que le habré de seguir guardando, pase lo que pase. Sí, es lo que está diciendo Luis Enrique Orozco, quien asumirá el cargo de gobernador interino el próximo 2 de diciembre, de acuerdo a lo que determinó el Congreso de Nuevo León, para el periodo 2 de diciembre al 2 de junio, el periodo de licencia que se le concedió a Samuel García, que él había solicitado. Luis Salazar, director de Milenio Diario Monterrey, estás en la línea. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Bien, ¿cómo entender este enredo en el que se metieron allá en Nuevo León luego de que Samuel García decide irse a la precandidatura de Movimiento Ciudadano, posteriormente a la campaña? 6 meses de licencia se le conceden, pero hay toda una disputa sobre quién se queda en su lugar. Ayer en la noche reasumió el cargo Samuel García solo por unos días, se va el próximo 2 de diciembre y él quería dejar a quien ya había dejado como encargado de despacho, el secretario de Gobierno Javier Navarro, y ahora pues está este nuevo gobernador interino, ¿no? que quedaría Luis Enrique Orozco a partir del próximo sábado. ¿En qué enredo están allá? Claro, Alejandro. Pues mira, esta noche podemos decir que hay nombramiento de un gobernador interino en Nuevo León. Sí. Sin embargo, no tendríamos posibilidad de asegurar que ya hay una solución a la crisis política que se vive en el Estado, particularmente si consideramos que el discurso que en las últimas horas ha mantenido el gobierno de Samuel García es que no reconocerían ni aceptarían un nombramiento de un gobernador interino que no fuera emanado de las filas de Movimiento Ciudadano. Este es el caso. El vicefiscal Luis Enrique Orozco no está identificado con Movimiento Ciudadano. Entonces, pues todavía, si seguimos esta línea de discurso, pues cabría la posibilidad, Alejandro, de que en las próximas horas veamos que el tema llegue pues nuevamente a tribunales. Por lo pronto, el vicefiscal, como ya lo veíamos en su conferencia de prensa hace unos segundos, ha dicho que va a buscar al gobernador dentro del margen que les permite la ley. Y por lo pronto también decir, Alejandro, que si la pregunta ¿es elegible o no el vicefiscal Luis Enrique Orozco? De acuerdo con la Constitución política, específicamente con el artículo 118 de la Constitución del Estado de Nuevo León, sí estaría facultado, sí sería elegible, porque a la letra la Constitución solamente dice que quien no puede ser gobernador del Estado es quien ocupe el cargo de fiscal. En este caso estamos hablando, digamos, del segundo de a bordo en la Fiscalía, quien además tiene un cargo que es renunciable de inmediato, es decir, no tiene que pasar por la aprobación de ningún otro órgano. Entonces, Alejandro, como decía, pues todavía esta historia puede dar mucho de qué hablar. Sí, porque justo en la declaración de esta noche, en este evento navideño en el que participa el gobernador Samuel García, decía que la ley no estará del lado de las decisiones que tomen en el Congreso estatal, decidan lo que decidan. Vimos posteriormente cómo rinde protesta ya Luis Enrique Orozco como gobernador interino para el periodo que inicia el próximo sábado. Pero te referías tú a, digamos, la discusión por la vía jurídica que existe, porque hoy se da a conocer un documento, si lo pueden mostrar en pantalla, el documento que dio a conocer Samuel García, donde un juez prácticamente le da la razón y dice que sí tiene que ser de Movimiento Ciudadano, es decir, hace toda una interpretación que no dice la Constitución de Nuevo León, pero la interpretación que hace el juez parece que le da toda la razón al reclamo de estas últimas semanas de Samuel García sobre quién se queda en su lugar mientras él se va a hacer campaña. Así es la argumentación que el día de hoy hace el gobierno, ¿no? Que según esta interpretación del juez que mencionas, el gobernador interino tendría que ser emanado de las filas de MC para, dice el impartidor de justicia, respetar la decisión soberana del pueblo, que fue la de elegir a un gobernador de Movimiento Ciudadano. Entonces, insisto, en este caso el vicefiscal no pertenece al partido y por lo tanto, pues bueno, habría que ver si esta historia continúa en tribunales.
Veremos qué ocurre, Luis, te agradezco muchísimo y leemos, por supuesto, en las páginas de Milenio Diario Nacional y en Milenio Diario en Nuevo León, en la edición de Monterrey, toda esta crónica de este enredo en el que se metieron por allá. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Alejandro. Muy buenas noches. Gracias a Luis Salazar, director editorial de Milenio Diario Monterrey, aquí en 21 Horas. Vamos a más información del día. Y en más enredos políticos, en el Senado de la República se desechó la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para designar a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ninguna de las 3 aspirantes logró la mayoría calificada en las 2 votaciones que se realizaron hoy en el Pleno. Berta Alcalde fue la que obtuvo más votos, 68. No fueron suficientes para ser la sustituta o quien quede en el lugar que dejó vacante el ministro Arturo Saldívar. Lenia Batres y María Estela Ríos quedaron bastante lejos. Esos fueron los votos que se dieron. Saludo a la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera. Muchísimas gracias, senadora. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Qué sigue ahora? Entiendo, el presidente tendrá que enviar al Senado una nueva terna y tendrán que repetir el proceso que ya agotaron con esta primera terna. Así es. Ya el día de hoy, hace unas horas, notificamos a la Secretaría de Gobernación que la terna enviada por el Ejecutivo fue rechazada al no alcanzar la mayoría calificada y ahora estaremos en espera de que nombre nuevamente el Ejecutivo esa terna que pudiera nuevamente la Cámara de Senadores llevar a votación al Pleno y tratar de conseguir esa mayoría calificada necesaria. Sí, una terna con 3 nombres completamente diferentes. En caso de que ocurriera lo mismo, es decir, que no se lograra esta mayoría calificada, entonces el presidente decide y le preguntaría, ¿puede decidir entre las 6 que ya envió? ¿Tiene que ser un nuevo nombre o en las últimas 3? ¿Cómo se toma esa última decisión en caso de que no prosperara en el Senado? Bueno, esta terna que ha enviado, la primera, no logró la mayoría calificada. Sí. Sin embargo, la Constitución no establece que sea una nueva terna. El presidente podrá repetir a una, a 2 o a las 3, si es que su decisión. Nuestra responsabilidad es esperar que él nombre esa terna, que puede ser diferente, completa o parcialmente, e iniciar un procedimiento igual al que ya hemos agotado. La mesa directiva turnará a la Comisión de Justicia estos 3 nombres de las personas propuestas para que se califique la elegibilidad y la idoneidad. Nuevamente pasará al Pleno y ahí trataremos de conseguir la mayoría calificada que se requiere con quien nuevamente el presidente envíe. Bien, en esta búsqueda de consensos, ¿con qué se han topado? Digamos, ¿qué es lo que incomoda? Se ha hablado mucho que las 3 eran muy afines al presidente, afines a la Cuarta Transformación, y hoy en la mañana el presidente lo dice sí, con mucho orgullo. Digamos, ¿eso es el freno que tienen de la oposición o cualquier perfil que llegue desde el Ejecutivo será rechazado? Lo que finalmente se impuso fue esta visión que tiene sobre todo la oposición de castigar a 3 perfiles profesionales idóneos que no tuvieron ninguna observación que tenga que criticar su profesionalismo, su capacidad, su inteligencia, sino su cercanía con el movimiento o el partido que en este momento gobierna en México. Ese fue el motivo, sobre todo por el cual consideraron no aptas a ninguna de las 3. Bien, ¿en tiempos hay un límite para que se envíe la nueva terna o no hay ninguna limitante? No tenemos tiempo. El tiempo, sobre todo, corre en el caso del Senado, sí, porque nuestro periodo concluye el 15 de diciembre y entraríamos a un periodo distinto. En la comisión permanente son otras condiciones. Tendría que haber mayoría calificada para convocar a una sesión extraordinaria. Entonces, nosotros creemos que todavía tenemos tiempo de agotarlo en los próximos días por venir antes del 15 de diciembre. Bien, senadora, importante también la aclaración que nos hace o la precisión que el presidente podría enviar esta misma terna, es decir, no tiene que cambiar a las 3 que le integraron, o puede repetir alguna de ellas y en su caso, si no se logra el consenso, él decide finalmente, ¿no? Así es. Bien, le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a la senadora y presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera.
Mientras aún se intenta designar en el Senado a quien ocupe la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Morena, se concretaron los premios de consolación para quienes aspiraban a una candidatura, sobre todo para las elecciones estatales. Confirmó que los hombres que ganaron la encuesta y se dieron la candidatura a una gubernatura podrán ahora aspirar a una senaduría, a un escaño en el Senado, compitiendo, es decir, no en una lista de plurinominales, sino haciendo campaña. Por ejemplo, Omar García Harfuch en la Ciudad de México, Ricardo Sheffield en Guanajuato, Ignacio Mier en Puebla. La única que no aceptó ir al Senado fue Yolanda Osuna, alcaldesa de Centro allá en Tabasco, que perdió la encuesta para la gubernatura frente a Javier May. Mientras que del lado de la oposición, quien ya se anotó para ir por un escaño es el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. Buscará ser senador por el estado de Querétaro. Abandonó el país tras acusar persecución política ya desde hace varios años. Integrará la lista de aspirantes de representación proporcional, es decir, él no va a salir a hacer campaña, a él sí lo van a poner en una lista de plurinominales. Pero ahí está la intención de Ricardo Anaya de ser senador por su estado, Querétaro. ¿Qué hicieron hoy las precandidatas presidenciales? Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, PT y Partido Verde, advirtió que la oposición ya inició con la guerra sucia. Durante un trayecto hacia Querétaro pidió a la ciudadanía estar alerta sobre la manera en que la derecha se expresa, asegurando que esa es la manera en que hacen campañas. Menciona que el clasismo y el racismo los caracteriza y obedece a que no quieren a los mexicanos. En este trayecto y en este video que le presento, aclaró su visita de ayer al presidente López Obrador. Se armó un lío ayer porque pasé a dejar unos documentos en Palacio Nacional, ahí con Alejandro Esquer, el secretario particular, una nota. Y me dijeron, no está el presidente, entonces pasé a verlo, lo saludé, me habían dicho que estaba malo de pie. Está muy bien, la verdad. Y bueno, no, ya saben lo que dicen. Fue a que le dieran línea. Porque, eso sí, son muy buenos para decir, somos feministas. Pero, en el caso de Claudia, ella no piensa. Ella solamente recibe línea. En Reynosa, Tamaulipas, Xóchitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México, se reunió con simpatizantes, representantes de esos partidos. Ahí habló de la inseguridad que se vive en la entidad, a pesar de que la acaba de dejar un panista. Especialmente dijo, se refirió a la violencia contra las mujeres. También abordó la escasez de agua, los efectos que puede tener en el campo. Ahí estuvo Xóchitl Gálvez. Saludo a Luis Enrique Orozco, quien asumirá, de acuerdo a lo que hoy ocurrió en el Congreso de Nuevo León, asumirá como gobernador interino a partir del 2 de diciembre de ese estado. Muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro, a sus órdenes. Bien, pues entonces, ¿todo listo para que el próximo 2 de diciembre no le ve impedimento legal a convertirse en el gobernador interino durante 6 meses? No tengo conocimiento de algún impedimento legal, Alejandro, al contrario. La decisión que el Congreso tomó hoy fue con base en decisiones, a su vez, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes reconocieron la facultad soberana del Congreso del Estado para la designación del titular del Poder Ejecutivo en forma interina durante estos siguientes 6 meses a partir del día 2 de diciembre, esto en observancia estricta de la Constitución del Estado de Nuevo León. Sí, hay una resolución judicial que hoy difundió el gobernador Samuel García, en la cual el juez especifica cómo debía de ser el método por unanimidad, que fuera de Movimiento Ciudadano. Hay ciertas cosas que no se cumplen. Usted no es de Movimiento Ciudadano. ¿Le ve ahí, digamos, en esa resolución judicial la posibilidad de que se revierta lo que hoy ocurrió en el Congreso y que usted no logre asumir esa gubernatura interina? Yo no pertenezco a ningún partido político, Alejandro, nunca he pertenecido a ningún partido, ni a Movimiento Ciudadano, ni al PAN, ni al PRI, y espero nunca pertenecer a ningún partido. Mi carrera se ha cifrado en el ámbito de procuración de justicia y me he dedicado durante casi 27 años a ello. Impedimentos jurídicos como el que comenta, sé de la información trascendida por el doctor Samuel García en sus cuentas de redes sociales sobre una resolución. Lo que le he de decir al respecto de esa resolución es que el personal
de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Nuevo León me informó sobre que no había sido comunicada ninguna suspensión por parte de ningún juez o tribunal federal, lo que hacía por consecuencia posible la celebración de esta sesión y en consecuencia la votación de los diputados que honrosamente me distinguieron con el nombramiento de gobernador interino. Bien, habló usted en la conferencia que acaba de terminar sobre que hay respeto entre usted y el gobernador Samuel García. Le pregunto si hay cercanía con Adrián de la Garza, que ha sido rival desde la campaña y desde antes de Samuel García. ¿Existe esa cercanía con Adrián de la Garza mientras que hay respeto con Samuel García? ¿Es correcto? No hablé de respeto con el doctor, hablé incluso de cercanía con el doctor Samuel, la misma cercanía que tengo con el licenciado Adrián y que he tenido con todos aquellos funcionarios públicos que han cruzado mi camino durante estos cerca de 27 años. La cercanía con el gobernador la tengo a través de un mensaje de WhatsApp, de una llamada. He estado sentado en su casa, en su oficina privada, en las reuniones de seguridad que cotidianamente nos acompaña. Tengo una relación muy respetuosa y también de cercanía que él ha reconocido reiterada y públicamente. En meses pasados incluso me honró llamando al Congreso a mi designación como fiscal general, e incluso lo citó como condición para desistir de todas aquellas controversias que había promovido y zanjar la discusión o la crisis política en este estado. Mi relación es muy cercana con el gobernador del estado. Creo que en ese marco de cercanía y de respeto que le guardo y que creo que también me guarda, habrá de suceder la relación de transición del Poder Ejecutivo, este fin de semana. Bien, ¿hoy ya se comunicaron? No, fui llamado por el Congreso del Estado para esta ceremonia solemne y tan pronto terminó me puse a dialogar con los medios de comunicación. Usted es la primera persona con quien hablo en lo particular y con usted y con su medio y con su auditorio. Tan pronto termine estas actividades en este recinto legislativo, habré de comunicarme con el doctor Samuel. ¿Se va a comunicar y ya presentó renuncia como vicefiscal? Sí, Alejandro, el día de hoy presenté mi renuncia. Bien, le agradezco muchísimo, estamos en contacto y veremos qué ocurre de aquí al próximo sábado. Gracias, Alejandro, estoy a sus órdenes. Gracias a Luis Enrique Orozco, quien fue nombrado por el Congreso de Nuevo León como gobernador interino a partir del 2 de diciembre y hasta el próximo 2 de junio en ese estado. Pausa, volvemos. Un nuevo caso de agresión fue documentado en video en Puebla. Es un estudiante de 17 años de la Universidad Anáhuac, estudia la prepa en la Anáhuac de Puebla. Su actitud obedece de lo que aprendió de sus padres. Casa, Sierra Colorado 45, y este brother ya me ha visto muchas veces. Ya puedo pagar la multa que sea, la demanda que sea y partirte tu madre. Entonces bájale de huevos, ¿entendiste? Y si me van a multar, no hay pedo, váyanme mandando la multa, ¿ok? No, a ver, hija de la chingada. Con Carlos no te metes, ¿sale? Con Carlos no te metes, pendeja. No te metas con mis hijos y con Carlos, hija de tu puta madre. Por favor, no me grabes. Hay cámaras. Me llegó a pegar, señora, por favor. Hay cámaras, no se preocupe, hay cámaras. Por eso las cámaras, tú ya llegaste a pegar. Sí, hay cámaras. Y a mí no me pegues, yo soy menor de edad, ¿cómo ves? A mí no me vuelves a pegar, cabrón. Está grabando, hay cámaras. Señora, por favor, no me grabe. Hay cámaras, señora. Necesito entrar, necesito accesar, por favor, súbete a tu coche. ¿Le puedes abrir, por favor? A ver, ¿qué? Él llegó en el pegó. Yo fui. ¿Cuál es el pedo? Yo no hice nada, ¿Cuál fue? ¿Cuál es el pedo? Ven, güey. No me agarres, por favor, no me agarres, nada más. No me agarres. No, nada más no me agarren. No me agarren, me sueltan. Y este puto se me pegó. ¿Te putiza? Sí, ya le di a la madre. No me pegues. Oigan, Bueno, vamos a darnos un tiro. Yo necesito que me abran. Señora, ¿me puede dejar de grabar, por favor? Sí, yo necesito que me abran. Miren todo lo que están ocasionando. Yo no tengo nada que ver. No. Tranquilo, pues.
Bueno, ahí está. El video más reciente es el del hijo agrediendo al guardia de seguridad del lugar donde viven, del fraccionamiento, que no le abría la pluma, y entonces se baja y lo golpea y ocurre esa agresión, pero se ha documentado y ahí están los videos anteriores, esos no son recientes, son de días anteriores, semanas o meses, de la madre también agrediendo y el padre agrediendo. La Fiscalía de Puebla ya investiga esta agresión del joven Patricio, según confirmaron fuentes a las que tuvo acceso Milenio. Según los reportes, hay avances favorables, por lo que la Fiscalía prevé esclarecer los hechos próximamente. El gobernador Sergio Salomón Céspedes condenó la agresión, la calificó como un acto clasista. En su cuenta de X, antes Twitter, llamó a las partes involucradas a interponer su denuncia, exhortó a la Fiscalía Estatal a realizar una investigación para que haya justicia y se siente un precedente. También hizo un llamado a padres de familia para reflexionar y procurar a sus hijos. Mientras tanto, la Universidad de Anáhuac, en Puebla, identificó en un comunicado a Patricio como uno de sus alumnos de preparatoria, condenó la actitud del joven. El texto indica que esa agresión atenta contra los principios de respeto y responsabilidad que promueve esa institución. Por eso fue suspendido temporalmente mientras se realiza una investigación interna para preservar la integridad de la escuela y garantizar un ambiente seguro. Es lo que se ha informado sobre este caso. En el quinto día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, acudió alguien que pertenece a Morena, que es aliada del presidente y que busca ser la próxima jefa de gobierno en la Ciudad de México. Clara Brugada estuvo ahí participando, es precandidata de Morena, PT, Partido Verde, para la jefatura de gobierno capitalina. Primero participó en el foro Globalización y Nearshoring, la emergencia de las ciudades, donde destacó los avances que hubo en Iztapalapa durante su administración como alcaldesa. Al término de este panel contó que será la próxima semana cuando dé a conocer al equipo que la acompañará durante el periodo de precampaña, pero ahí está Clara Brugada, de izquierda, de Morena, en la FIL. Y también otro evento en el que hubo personas de izquierda y que defienden la 4T, aunque hicieron también algunas reflexiones de autocrítica, fue la mesa de diálogo Las Plumas del Régimen, donde se abordó el proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Entre los panelistas se reconoció el trabajo para reducir la pobreza, hicieron autocrítica sobre la polémica de la relación con las Fuerzas Armadas, criticaron la falta de atención a los derechos humanos, coincidieron en que no se cumplieron los pronósticos de que iba a destruirse la economía, ¿no?, antes de que empezara este gobierno. Participaron también en este panel el investigador Carlos Pérez Ricard, el periodista Jorge Cepeda Patterson, la integrante del Consejo Asesor de Impunidad Cero, Ana Laura Magaloni, así como el precandidato de la Alianza Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Zapopan, Pedro Kumamoto. También estuvo ahí Hernán Gómez Bruera. Y allá en la FIL conversé con el escritor croata Kristian Novak. Él se especializa en el tema de migración. De hecho, encabezó anoche una mesa sobre migración y el acercamiento a la migración a través de la literatura. Esto es parte de lo que me dijo en la conversación. Kristian Novak es escritor, lingüista, profesor universitario. Kristian, thank you very much for your time. Thank you for inviting me. And welcome to Mexico, welcome to Guadalajara. How have been these days here in the Feria Internacional del Libro? I was very much looking forward to Guadalajara because for us in Europe, Guadalajara and this book fair that you have is a big thing. You know, it's one of the biggest book events in all of the world. So you have much to be proud of, and I saw it today. It's very, very nice. It's very well organized. And I'm happy to be here and to share my experiences as a writer with different other writers from all over the world. Yes, one of the topics that you're going to be talking about here in Guadalajara is migration. How to get to this topic from literature? I think it was Tolstoy that said that all of literature can be divided into two things. Yes. Either somebody leaves his village or somebody comes to a village, you know. It's a bit simplified, but it says that migration is not something that occurs all over the time. It's a constant.
and it's constant in my life too. I was born, I have migration background because my parents left Germany a couple of years before the war, so I knew the difference of and identity difference of being in Germany and being in Croatia. We had migrations during the war. We had much refugees from Bosnia and from occupied Croatian countries. And now Croatia is on the eastern border of the European Union, of the Fortress Europe. And we have migrants from the Middle East and from Africa pouring in from this large border with Bosnia and Herzegovina that is pouring in. And it's interesting to see how the society in Croatia is dealing with these issues. Because it seems like we don't remember that 30 years ago we were the refugees who tried to get away from the shelling and so on. Yes, and there's a lot of stories. Every single family is a story of the situation that forced them to go to another country. Yeah, sure, and that is the power of literature. I think literature isn't able to, overthrow governments or make instant social change, but it can, give you the perspective of another in a way that no other human action can. Science cannot do it. Social justice warriors cannot do it, but literature can. The perspective of one individual and his struggle to secure for him and for his family a better life. How are you sharing your knowledge about literature, about these topics like migration, not only in your books, but also in your classes as a professor? How do you share to the students this knowledge that you have? I share it in getting them to share their stories. Okay. I make a short intro. I talk them about myself. I'm not like this professor that talks like from a distance. I try to make a connection with them, and then when they see that I have migration history too, then they get the courage to talk about issues they face themselves. It doesn't have to be migration, but it always is. Students that are 20 years old, they have all the life experience you can imagine. They have been rejected, they have been frowned upon, they have been victims of social injustice on one way or the other, or they have been the perpetrators of social injustice. So my classes are actually talking about this stuff. Yes. What recommendation could you give to young people that wants to write something, that want to start writing something? How can they could start? I think I'm always encouraging people around me to start writing, and I tell them to look deep inside themselves, because my working starts with introspection. Some problem that I cannot deal with or that is constantly in my mind is the way it's like the topic that I should write about. Sometimes these topics are something that I am afraid of, but I recognize that the answer is to move into the fear. That's the only way a good text for me can be written. You consider it's easier writing non-fiction or fiction? I think it's both very compelling if you take high standards for it. And both can be also moving in the direction of fear. Because if you write non-fiction about some stuff that is, troubling a society, that is maybe going into the connection between the government and the crime scene in a particular state or a part of the state, that is also very, very hard. Cristian, thank you very much for your time. Welcome again to Mexico and to Guadalajara, and still enjoying this fair. Thank you. Gracias. Es Cristian Novak, escritor y también profesor universitario croata. Pausa y volvemos. Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio. Sof, bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Y hoy traemos el informe trimestral que presentó el Banco de México el día de hoy, al tercer trimestre,
4 ideas. Primero que nada, lo presentó la Junta de Gobierno, lo presenta la gobernadora, que es Victoria Rodríguez, y después se hacen preguntas y respuestas. Y siempre la parte más rica de esos informes, pues está obviamente en las preguntas y respuestas de los colegas de la prensa. Entonces, 4 ideas. La primera es que se revisa el alza del crecimiento tanto para 2023 como para 2024. De hecho, en 2023 ya habíamos bromeado a principios de año que la Secretaría de Hacienda decía que íbamos a crecer al 3% y nadie lo veía venir. Bueno, un nuevo repunte se registra con estimaciones para que cierre este año en 3.3%, 2023, casi nos fuimos al doble de lo que traíamos al principio del año. Y para el próximo año, 2024, se revisa además con mucho énfasis en casi un punto porcentual, de 2.1 a 3% anual. Esto se debe pues en gran medida, pues primero al crecimiento de la economía norteamericana, que el día de hoy nos da además una gran sorpresa con la segunda estimación del tercer trimestre, donde vemos que el consumo en Estados Unidos viene fuerte, mayores inventarios en Estados Unidos viene fuerte, gasto en gobierno y exportaciones, y eso por supuesto pues alimenta la demanda por bienes y servicios desde México, sobre todo en todo lo que tiene que ver con cadenas de suministro, y hace que la expectativa de crecimiento del próximo año pues sea tan sólida como hasta llegar a un 3%, otra vez dándole la razón a la Secretaría de Hacienda. Punto número 2, me parece que es muy interesante hablar de la inflación cuando la pregunta es ¿y cuándo vamos a regresar a pues el objetivo de 3% más menos un punto porcentual? Ahí nuevamente volvieron a patear la estimación otra vez hacia adelante, y creo que relevante es que el rango de variabilidad de 3% más menos un punto porcentual se alcanzará en el tercer trimestre de 2024, y cerca del 3% estaremos hacia 2025. ¿En cuánto estamos actualmente? Ahorita estamos cerrando el año en una inflación de 4.3 en la primera quincena de noviembre. Sin embargo, se espera que al cierre del año repunte un poquito por el cierre del año. Ya casi estábamos, ¿no? En el 4 ya estás. Sin embargo, hicieron esta precisión de que al principio del próximo año pues ya se puede empezar a esperar una disminución en la tasa de interés de referencia, lo cual pues es, digamos, la nota el día de hoy, aunque no dijeron ni que fuera a ser un ciclo, o sea, no van a haber consecutivas, van a revisar los datos de enero y sobre todo pues tendrán que irlo decidiendo caso por caso. No va a haber una disminución de la tasa de interés en diciembre, será hasta febrero. Y finalmente hubo un reclamo velado respecto a la política fiscal, que sigue siendo expansiva. El gasto de gobierno sigue siendo mayúsculo tanto este año como el próximo año, y eso digamos que dificulta la política monetaria de disminución de la inflación, y bueno, pues digamos que funcionan en sentidos contrarios. Creo que queda muy claro que el nearshoring es uno de los grandes detonantes del crecimiento, pero también puede ser un gran detonante justamente de la inflación. Sí, importante lo que mencionabas al inicio sobre el impacto de la economía estadounidense, es decir, no solo es México, que México puede ir bien, pero si a Estados Unidos le va mal, siempre hay un impacto. En negativo, si le va bien, vamos en positivo, ¿no? Es correcto, Alex. Platicaremos mucho de la construcción en próximas semanas. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a Sofía Ramírez Aguilar y gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.